Bienvenidos a Logopedia y Salud, el podcast de STI de Formación, espacio de referencia dedicado a la logopedia, de la mano de expertos de la logopedia y de la salud en general. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast de Logopedia y Salud. Hoy tenemos el placer de contar con Rosa López Monís, una destacada bióloga molecular y nutricionista con más de 20 años de experiencia clínica en la recuperación de la salud de las personas. Rosa, ¿qué tal? Bienvenida al podcast. Hola Noelia, pues nada, muy contenta de estar aquí contigo y con todos vosotros hablando de este tema que me gusta muchísimo, como sabes. Sí, bueno, Rosa, realmente yo también estaba deseando tener esta conversación contigo. Finalmente aquí estamos y quiero agradecerte de antemano por encontrar un momento para nosotros sabiendo lo ocupada que estás. El tema de hoy, la alimentación en el trastorno del espectro autista. Es de gran importancia, tiene un impacto significativo en todos, pero especialmente en los trastornos del neurodesarrollo. Y siento que a día de hoy este tema todavía no se le presta la atención que merece. Como bien sabes, pues me dedico a la atención temprana ya muchos años, donde atiendo a muchas familias que tienen niños con este trastorno, con el trastorno del espectro autista. Y algo que me llama mucho la atención es que cuando recojo los datos, cuando hago esa historia clínica, la mayoría de estos niños, muchos de ellos, tienen trastornos gastrointestinales, desde un reflujo leve, diarrea, estreñimiento, distensión abdominal, dolor también. Y bueno, de hecho, hay estudios actuales de metaanálisis que han descrito una mayor prevalencia de síntomas gastrointestinales en los niños y adolescentes con trastorno del espectro autista en comparación con sus pares neurotípicos. Y aquí, corrígeme si me equivoco, pero creo que la microbiota intestinal juega un papel fundamental. También podemos ver ya estudios que destacan esta comunicación bidireccional entre el intestino y el cerebro, lo que llamamos el eje intestino-cerebro, donde ya se ha mostrado que hay una conexión entre las alteraciones de esa microbiota intestinal y los síntomas gastrointestinales y neuroconductuales en estos niños. Con toda esta información que tenemos, con estos estudios que ya están viendo la luz, Rosa, cuéntanos, ¿qué es esto de la microbiota y cómo se altera en estos trastornos? Pues bien, pues la microbiota la llamamos a lo que antes llamábamos la flora intestinal. Es un conjunto de microorganismos, de bacterias, de arqueas, de virus, de parásitos también, que residen en nuestro cuerpo, especialmente en el tracto gastrointestinal, en la boca, en el intestino, también en la piel, en el pulmón. Tenemos varios sitios, pero donde más bacterias tenemos efectivamente es en el tracto gastrointestinal y juega un papel muy importante en la salud humana, incluso en función no solamente digestión, sino también en la función inmunológica, en la producción de nutrientes, nos aportan vitaminas, neurotransmisores. Y en los últimos años, pues ha surgido una creciente evidencia científica que nos habla de esa conexión que existe entre la microbiota y este trastorno que vemos cada vez más del espectro autista, el TEA. El rol de la microbiota en el autismo yo creo que lo podemos ver desde varios niveles. Primero, esa comunicación que muy bien has dicho, intestino-cerebro. La microbiota intestinal influye en el desarrollo del sistema nervioso central, ese eje que está más que descrito, eje intestino-cerebro, y es una vía bidireccional, va hacia ambos sentidos y permite esa comunicación entre el digestivo y el cerebro y afecta varios aspectos del comportamiento, de las emociones. Las bacterias producen neurotransmisores como GABA, serotonina, que después se va a transformar en melatonina. Entonces, un trastorno del sueño podría estar, por ejemplo, relacionado con una disbiosis intestinal, un desequilibrio, pero también un trastorno del comportamiento y más en esas edades tempranas donde todavía tiene que haber muchas conexiones nuevas y destruir antiguas, ¿no? Neuronales, pues es muy importante. No es lo mismo que tengamos una disbiosis con 30 años que con un año. Es el Afecta primer mucho punto. más, ¿no? Claro. Luego también las alteraciones de la propia microbiota. Se ha encontrado que los niños con TEA
tienen unas alteraciones en la composición y en la diversidad de su microbiota. Tienen muchas menos bacterias, tipos de bacterias que otro niño normal. Y bueno, pues os puedo hablar un poco de las alteraciones más normales. Lo que vemos es sobre todo alteraciones en eso, disminución de la diversidad, pues que tienen menos bacterias, como hemos dicho, cambios en las proporciones de Firmicutes y Bacteroidetes, que son dos de las principales familias de bacterias que tenemos en el intestino. También vemos que aumenta mucho la familia de Clostridia, que son unas bacterias proteolíticas que afectan mucho al sistema nervioso porque producen neurotoxinas y todos esos metabolitos, si esta persona tiene permeabilidad intestinal, que suele ir muy ligada en los niños con TEA, pues son capaces de atravesar, incluso atravesar barrera hematoencefálica y llegar al cerebro. Luego también vemos abundancia de otras que se llaman de sulfovibrios, que están también muy implicadas en la inflamación. La presencia de Suterela, que es una bacteria que se ve sobre todo en niños con TEA, aunque no sabemos aún el papel que tiene, pero no la vemos en niños sin TEA. Y también es muy común encontrarnos con cándidas y hongos. Además de bacterias, también estos niños suelen tener mucho crecimiento fúngico, que alimentan muchas veces con un exceso de carbohidrato. Entonces es importante luego también, pues eso, trabajar en la dieta y eso. Ujú. Más o menos eso. Qué interesante en cuanto a la microbiota, ¿no? Todo lo que nos has dicho. Has nombrado la permeabilidad intestinal. Yo sé lo que es, pero para los que nos están escuchando y viendo también, dinos, ¿qué es esto de la permeabilidad? Pues es simplemente que el intestino, nosotros comemos y los alimentos tienen que atravesar la barrera intestinal, que es semipermeable, tiene que dejar pasar nutrientes digeridos, pero no debe dejar pasar ni bacterias, ni parásitos, ni metales. Si esa permeabilidad se ve aumentada, por ejemplo, porque consumimos mucho gluten o porque los cereales de hoy en día están hibridados y presentan mucho más gluten de lo normal, se expresa una proteína que se llama zonulina, por ejemplo, que aumenta el tamaño de ese poro. Entonces, en vez de pasar nutrientes digeridos pequeñitos, son capaces de pasar proteínas enteras, por ejemplo, péptidos gluteínicos del gluten, que se comportan al final como un antígeno, como un cuerpo extraño y producen una reacción inmunológica en tu cuerpo, porque el cuerpo tendría que absorber esas proteínas digeridas en forma de aminoácidos, no en forma de cadenitas largas de péptidos. Pues eso es, es que tienen, y también a veces nos encontramos una permeabilidad disminuida, que no absorben nada, pero es más normal en los niños con TEA que la tengan aumentada. Tiene que haber una membrana semipermeable que sí, que deje pasar, pero no todo. Ujú. Y eso es. Eh, ¿Puede estar asociada esa permeabilidad intestinal a que haya también una permeabilidad en la barrera hematoencefálica también a nivel Sí, cerebral? claro, porque al final entran neurotoxinas Sí. y esas neurotoxinas, muchas de ellas, metales pesados, sabemos que son capaces, por ejemplo, de atravesar la barrera hematoencefálica. Entonces, obviamente, todo lo que entra a sangre, pues ya tiene más facilidad de llegar de atravesar barrera hematoencefálica. Y ya como estamos en un proceso inflamatorio, porque este niño que está teniendo esta permeabilidad está en un proceso inflamatorio, pues la permeabilidad de la barrera hematoencefálica también se ve afectada. Hemos hablado de microbiota intestinal, pero ¿qué hay de la microbiota oral? En estos niños hay una alta prevalencia de problemas dentales porque, bueno, hay dificultades para que tengan una buena higiene oral por todo el tema sensorial que implica también. Además, presentan hábitos orales perjudiciales, como puede ser la respiración oral, que a su vez creo que esa respiración oral también puede llegar a alterar esa microbiota porque, bueno, respirar por la boca seca la boca, disminuye la producción de saliva. Sabemos que una de las funciones de la saliva es mantener, ¿no?, a raya esas bacterias y neutralizar los ácidos que producen. Entonces, dicho esto, si hay una disbiosis en boca, puede alterar a la intestinal, aunque se esté tratando esta última. Sí, es un tema muy interesante y relevante, es ese tema que planteas de la interconexión entre la microbiota oral y la intestinal, especialmente en los niños con TEA, porque es verdad que hay una prevalencia de problemas dentales y hábitos orales también perjudiciales como la respiración oral. Y bueno, pues cuando un niño respira por la boca, pues tiende a secarse porque el aire que pasa constantemente sobre los tejidos va a evaporar la humedad y una Así boca es. seca
Exacto, significa menos saliva y ya hemos dicho que eso no es solamente lubricar la boca, sino que neutraliza los ácidos, previniendo las caries y limita el crecimiento bacteriano. Entonces, la microbiota oral y la intestinal están muy conectadas. Yo diría que la intestinal es como la nave nodriza y es la que alimenta el resto, pero bueno, también puede haber, si tenemos las bacterias de la boca desequilibradas en disbiosis, pues estas bacterias pueden ser ingeridas y llegar al intestino, donde pueden también influir en esa microbiota intestinal. Si existe una disbiosis, un desequilibrio bacteriano en la boca, pues también es posible que esas bacterias patógenas que están en la boca lleguen al digestivo y aumenten aún más la disbiosis intestinal. Pero bueno, normalmente cuando trabajas en conjunto estamos trabajando las dos, aunque también tenemos probióticos orales específicos que a veces también se pueden utilizar. Ujú. Por lo Ujú. tanto, tratar esos hábitos orales, ¿no? De manera multidisciplinar, una buena valoración por parte del otorrinolaringólogo, Ujú. dentista, Es y por importante, supuesto claro. logopeda, ¿no? Para corregir esos hábitos es fundamental. Y bueno, porque si no es una retroalimentación, ¿no? Continua, como muy bien comentabas. Se puede, mediante la dieta, modular, mejorar esa microbiota intestinal. Está claro que cada persona es única y que se precisa de un abordaje individualizado, desde luego, pero hay alimentos que sean más indicados y o contraindicados para mejorar la microbiota. Sin duda, la dieta juega un papel muy importante en la maduración y en el mantenimiento de nuestra microbiota. Hay muchos estudios ya que hablan de ciertos alimentos que pueden influir significativamente en la composición de la microbiota, que podemos hablar de algunos de ellos. Por ejemplo, pues los alimentos ricos en fibra, frutas y verduras como frambuesas, manzanas, espinacas, brócolis, pues van a mejorar tu microbiota. Las legumbres también, lentejas, garbanzos, todo esto hay que personalizar porque a veces nos encontramos con un chivo y esta persona digiere fatal las legumbres, pero de forma general, ¿vale? Granos enteros en vez de integral, avena, los fermentados también pueden ayudar mucho, el kéfir, el chucrú, kimchi, el kombucha, el miso, son alimentos que contienen probióticos de forma natural, que a mí me gusta mucho, ¿no? Aportarlos siempre a través de la dieta y también prebióticos, que son esos alimentos que alimentan a las bacterias, los probióticos, como el ajo, la cebolla, los puerros, la alcachofa, la raíz de achicoria, todos estos alimentos que tienen fibras como la inulina, que nutren a nuestras bacterias, pues también podrían venir muy bien. Yo siempre empiezo a trabajar con los niños con lo que hay que eliminar y luego poco a poco intentamos ir añadiendo los alimentos más saludables, pero lo principal es los que están contraindicados, que en número uno pondría los azúcares, los carbohidratos refinados, edulcorantes Totalmente de artificiales. acuerdo. El azúcar, sí. Totalmente. El azúcar promueve el crecimiento de bacterias y levaduras perjudiciales en el intestino, lo sabemos. Los edulcorantes artificiales también alteran la microbiota. Las grasas trans y saturadas, pues procesados, pues un alto consumo de grasas saturadas, como por ejemplo también un abuso de carne roja, ¿no? Productos lácteos enteros, pues también puede tener efectos adversos en la microbiota. Los ultraprocesados y sobre todo, lo he dejado para los últimos, pero para mí el gluten y la caseína son muy importantes que se eliminen porque es una estrategia que cada vez gana más popularidad. Esta intervención se basa en que muchos niños con TEA pueden ser particularmente sensibles al gluten y a la caseína. Por lo que hemos dicho, puede haber una permeabilidad aumentada entre los péptidos. Hay una teoría que se llama del péptido opioide y TEA, que sugiere que algunas personas con TEA, el gluten y la caseína no se digiere bien porque también tiene muchas veces déficit de enzimas y al no descomponerse bien, pues se forman estructuras similares a los opioides, como las endorfinas, que son analgésicos naturales del cuerpo. Y estos péptidos son capaces de atravesar la barrera intestinal y luego la barrera hematoencefálica también, como decíamos antes, y son capaces de afectar al funcionamiento del cerebro, actuando como opioides exógenos. Así que, pues sí, es importante. Mi experiencia con los niños es que mejoran mucho con los cambios dietéticos. Simplemente haciendo cambios dietéticos ya veis mejora, seguro. Ya se ven mejoras. Sí. Sí. Has Total. comentado el gluten. Aquí a mí me ha pasado, no sé, que muchas familias quitan el gluten, pero compran productos sin gluten.
Cuéntanos, ¿qué hay de estos productos sin gluten? Claro, sí. ¿Serían indicados? Si vemos la lista de alimentos que hay que eliminar, en primer lugar hemos dicho carbohidratos refinados, azúcares. Entonces, estos productos que no llevan gluten, pero llevan un montón de almidones, harinas de maíz, vale, no llevan gluten, pero me estás metiendo mucha glucosa porque todo ese almidón se va a Porquería. romper, se va a transformar en glucosa y ¿qué va a pasar? Que me vas a alimentar las cándidas. Luego tampoco. No vale, no tomo galletitas con gluten, pero me harto de galletas sin gluten. Entraría dentro de procesados y ultraprocesados y es otro de los alimentos que es importante eliminar. Ujú. Vale que un día le des una galleta sin gluten, pero no podemos alimentar a los niños a base de carbohidratos. La base tiene que ser las verduras, la fruta, la proteína, el pescado, no las galletitas, el pan y la pasta. Buenas grasas. Eh, Exacto. con el tema del azúcar también te dicen las familias, no, no, si yo azúcar no le echo a nada. Pero es que, claro, hoy en día tenemos un gran problema con el azúcar porque lo tenemos, si leemos el etiquetado, lo tenemos presente tanto en los alimentos dulces como salados. Ujú. Recuerdo un día que hice la suma de lo que un niño tomaba de azúcar en un día, un niño que tomaba una Fanta, un chupachú, algo normal, y es que era como 5 veces más de lo recomendado. Es decir, tomándote un par de Fantitas, un chupachú y 2 o 3 galletitas, ya nos estamos pasando. Y eso es el azúcar más directa, pero ahora te pones a ver el jamón de york, el pavo, el tomate frito, azúcares añadidos, porque lo usan como conservante en montones de alimentos. Entonces yo siempre digo que cuanto menos paquetes abramos, menos plásticos abramos, mejor. Que la alimentación sea, pues me voy al mercado de Ujú. abastos y ahí compro toda mi comida. Sí, porque incluso bueno, el azúcar, pues el que deberíamos de ingerir, el de las frutas, ¿no? Como mucho. Claro, y también moderado, porque también tengo quien se harta de fructosa y me presenta una elevación de triglicéridos. O sea, todo en exceso se puede convertir en un veneno. El exceso de fructosa en el hígado, hay una síntesis, una vía que se llama síntesis de novo, se transforma en triglicéridos, por ejemplo. Entonces, pues yo digo que no se puede abusar de nada, que todo con moderación. Y la fruta es un alimento saludable, pero si lo tomamos en su justa medida. Si nos tomamos 2 kilos de fruta al día, estamos metiendo mucho azúcar. Al final también. En niños, ¿cuál es la cantidad recomendada de Pues azúcar? de azúcar es igual que en el adulto, más o menos. Bueno, no, es verdad, es menos, es verdad, tienes razón. Pues estamos como recomendable 10 gramos al día, más o menos. Ujú. Pero lo Vale. ideal incluso menos. Yo intento dar menos de 10 gramos. 10 gramos y partimos de que un zumo de naranja cuenta ya con 40. Exactamente. Ujú. Con esto del zumo de naranja, aunque sea natural, pero su contenido en azúcar es muy, muy elevado. Sí, yo el truquito que hago es que siempre le añado la pulpa al Ujú. zumo. Y Para luego ese, disminuir. claro, y siempre yo le hago a mis niños smoothies, pero luego le añado fresas, frambuesas, moras, a ese zumo de naranja y ya le estoy dando la fibra para que aunque tenga esa glucosa, no tenga el pico, que también lo importante es que no provoque un pico. Si la Claro. glucosa va pasando lentamente, pues no vas a tener ese problema. Ujú. O sea que siempre el zumo de naranja mejor acompañado con otros alimentos, ¿no? Claro, no Y, solo. Es verdad que también si lo tomas solo, el acompañarlo con otros alimentos te frena la subida. O meterle la pulpa, ujú. es Porque otra. claro, imagina, lo tomamos solo y a primera hora de la mañana. El pico de glucosa ahí es grandísimo, ¿no? El que recibe. También hay otras intervenciones como es la microbioterapia. Cuéntanos, ¿qué es esto y en qué consiste? Bien, pues la microbioterapia es una estrategia terapéutica que lo que busca es restaurar la microbiota, el microbioma humano. Y es una intervención que se enfoca en modificar eso, la composición y la función también de la microbiota en el cuerpo. Lo que incluye es el uso sobre todo de probióticos, de prebióticos y otras intervenciones que vamos a comentar. Los probióticos ya sabéis más o menos lo que son, Ujú. organismos vivos que somos capaces de administrar o a través de una pastillita o a través de fermentados, como hemos dicho antes, el chucrut, todo eso tiene probióticos, el yogur, el kéfir.
y eso pues ayuda mucho a mejorar los trastornos causados por el uso de antibióticos, infecciones y estas disfunciones o enfermedades que muchas veces van acompañadas de un desequilibrio de la microbiota. Luego también prebióticos, que son esos alimentos que van a ayudar a que esas bacterias buenas crezcan, ayudan, las alimentan. Y bueno, pues eso, inulina, fructoligosacáridos, pues lo podemos obtener pues en los alimentos que dijimos antes, de la alcachofa, el aguacate también tiene un poquito de inulina, sobre Ujú. todo el reino vegetal. Y luego están los simbióticos, que también que son combinaciones de ambos, que también se están usando ya, pre y probióticos unidos, que eso suele ser pues eso más a través de la pildorita, aunque también hay alimentos que pueden tener ambas funciones, pre y probiótica. Y el trasplante de microbiota fecal, que también es una técnica más directa y a veces es controvertida porque implica transferencia de heces de otras personas. Hay un donante sano que le pasa las heces al paciente con el Ujú. objetivo de restaurar la microbiota intestinal y funciona mejor que el probiótico oral. Es muy efectiva en infecciones, por ejemplo, de Clostridium, ha demostrado ser súper eficiente y yo creo que a futuro va a ser una técnica muy usada cuando se permita en España, porque de momento no se permite. Eso te iba a preguntar, Rosa, si en España esta práctica de trasplante de esa microbiota fecal que comentas, que me resulta muy curioso, si esto se está haciendo en España, dices que no. En qué países se está practicando? Se está practicando sobre todo en Inglaterra, es donde yo sé que mis pacientes que lo han hecho han ido. En Ujú. Inglaterra ha sido por lo menos de los primeros países en Europa, no sé si ya se está haciendo en más sitios, pero en Inglaterra seguro. Sé de varias personas que se han hecho trasplante fecal en Inglaterra. ¿Y los resultados cómo están Muy siendo? buenos, la verdad es que ya te digo que es más son más efectivos los resultados del probiótico. Muchas veces el problema que nos encontramos es que mientras lo tomas notas el efecto, pero una vez que lo dejas, a los 3 4 meses la microbiota puede retroceder a como estaba. Tienes que estar continuamente tomando y tampoco es lo ideal. En cambio, ese trasplante fecal parece que dura más, es más duradero en el tiempo. Ujú. Después de todo lo que nos has contado, Rosa, cuando te llega un niño con este diagnóstico a consulta, ¿qué es lo primero que haces? ¿Qué tipo de pruebas? ¿Cómo es el abordaje? Pues sí, un niño con TEA, pues al venir a mi consulta yo suelo hacer un análisis de células morfológicas de sangre donde veo pues el tamaño del hematíe, podemos ver déficits, por ejemplo, de vitamina B12 si el hematíe es muy grande. Veo la morfología de los glóbulos rojos, también veo si está la proporción de glóbulos blancos correcta. Pues eosinófilos muy altos, por ejemplo, me pueden estar indicando que haya una parasitosis o que haya una alergia, o muchos neutrófilos me pueden estar indicando una infección bacteriana o fúngica. Luego también si se están moviendo bien esos glóbulos blancos. El análisis morfológico de la sangre me da muchas pistas. También puedo ver permeabilidad. Cuando hay una permeabilidad aumentada, muchas bacterias pasan a sangre y yo las veo. Entonces sé que tantas bacterias no es normal. Pues ya después me gusta mucho en estos niños con TEA estudiar microbiota también y hago un test de secuenciación masiva que se conoce como secuenciación de alto rendimiento o NSG, que es una tecnología muy revolucionaria porque nos permite extraer el ADN de las heces con una simple muestra de heces. Lo único que el paciente nos da es una muestra de heces, extraemos el ADN y nada, pues leemos ese ADN, lo amplificamos un poquito por PCR, que es una técnica de biología molecular, lo secuenciamos y luego ya con la inteligencia artificial y análisis de datos, pues nos da un mapa de tu microbiota realmente. Entonces vemos pues Clostridium muy alta, Firmicutes baja, la Arquemansia muy baja y podemos intentar trabajar ese desequilibrio personalizado que presentan. Yo diría que el 99,9%, no voy a decir el 100%, de los niños con TEA tienen una microbiota además muy similar. Suelen tener Clostridium alta, que vemos las cándidas muy altas también. Y ya pues una vez que empezamos a trabajar ahí, también hacemos un abordaje nutricional, obviamente, Ujú, y los suplementos que veamos que ese niño necesita también. ujú. Que muchas veces pues necesitan apoyo, un refuerzo de enzimas digestivas porque no están digiriendo bien. Entonces, hasta que su cuerpo se reeduca, digamos, pues lo ayudamos. ¿Te has ido encontrando con microbiotas similares en estos niños? Sí, sí, sí. De hecho, yo tengo un tío que es Blas López Rueda, que es muy famoso en el mundo de la microbiota, porque la verdad, Ujú. mucha gente, y él está haciendo ya investigación y
tienen una característica común los niños en la microbiota, los niños con TEA. Sí, tienen todas las enfermedades, estamos viendo, incluso una esclerosis múltiple, también comparten una microbiota. O sea, podemos ya identificar una enfermedad, podría decir, o lo podremos hacer en el futuro estudiando la microbiota. Podemos decir, esta microbiota es típica de esclerosis múltiple, esta microbiota es típica del TEA. Se ven ciertas, por ejemplo, el TEA se ve la Suterella, que no la vemos en ninguna otra enfermedad, que tienen incluso bacterias únicas. Los niños, en la Suterella no la vemos en casi ninguna otra patología. Entonces, pues yo creo que en un futuro seremos capaces de, a través de la microbiota, saber qué síntomas o qué patología presenta ese paciente. ¿Podría ser el origen de trastornos en el neurodesarrollo, de, como has comentado, de esclerosis, Alzheimer, no sé? Pues sí, yo no me atrevo a decir 100% es el origen, pero sí, porque creo que las enfermedades muchas veces son multifactoriales, pero si encontramos 4 causas, una de ellas sin duda es la microbiota alterada. Estoy segura que al menos una de las causas de origen sí que es. Rosa, cuéntanos algún caso de estos que te haya, en tu práctica profesional, que te haya dejado huella. Pues sí, recuerdo hace como un año un niño que venía sin mirarme a la cara, un niño con TEA, pues sabéis que muchas veces nos fijan, ¿no? La mirada, Sí. y bueno, completamente en otro mundo. Yo decía, este niño no me está ni viendo, vamos. Y al año le pusimos precursor del glutatión, que me gusta mucho, lo estoy usando ahora mucho, inmunocal, curcumina para trabajar la inflamación intestinal, enzimas digestivas, eliminamos gluten, más o menos el abordaje que hemos explicado aquí, también trabajamos microbiota. Bueno, al año, de verdad, ese niño venía contándome de todo, mirándome a la cara, de verdad lloré y todo, porque es muy bonito cuando ves algo así. Luego, pues muchos niños, o sea, el 100% de los niños que tratamos con TEA mejora. Ahora, unos mejoran mucho, otros mejoran menos, pero mejoran todo. Este caso fue espectacular porque es que en un año fue un cambio y tan mayor, porque tenía 8 años, que con los niños mayores nos cuesta más, porque Claro, el te voy a microbiota, preguntar, este tipo sí. de intervenciones imagino que como cuanto antes mejor, ¿no? Claro, el desarrollo neurológico, eso lo sabrás tú mejor que yo, pero creo que lo más importante es de los 0 a los 11, ¿no? De Más 0 a 6 hay una mayor plasticidad cerebral. exacto. Mm, Y hasta los 11 creo que sigue habiendo plasticidad, pero pues eso, sí. yo digo, cuanto más chiquitito, mejor resultado veo, porque la plasticidad exactamente. Entonces, si ya no se establecieron esas conexiones, a los 12 13 años es mucho más difícil trabajar. El síntoma que yo veo que a los padres les gusta más es que dice, por lo menos me está dejando dormir, no está tan agresivo. Bueno, pues ya los padres también se relajan un poquito, ¿no? Porque hay niños que es increíble. Yo digo, ¿cómo pueden? Tiene que estar el padre todo el rato detrás de él porque es un cable esto. Madre mía, no le puedes perder el ojo, ¿sabes? Pero es muy bonito, la verdad, cuando ves a los niños mejorando. Y ese caso fue muy bonito. Finalizando, que se tenga en cuenta que la alimentación, pues, no solo es importante en los trastornos del espectro autista, sino en todos los trastornos del neurodesarrollo. Ya hemos visto lo importante que es y su implicación en la microbiota, pero siempre, y desde aquí, que quede claro que los tratamientos siempre deben de ser guiados por un profesional, que no, porque muchas veces ocurre que los padres entre ellos hablan, pues mira, a mi hijo el retirarle el gluten o los lácteos le ha ido muy bien y hacen, ¿no?, la misma propuesta en casa sin más. Entonces, bueno, mi recomendación desde aquí es que siempre se dejen guiar por profesionales que saben de esto, como tú, Rosa, porque se pueden crear otro tipo de carencias, ¿no?, ellos sin saber. Así que bueno, Rosa, muchas gracias por tu tiempo, por compartir tus conocimientos. Ha sido todo lo que nos has contado, ha sido muy, muy interesante y espero que podamos conversar en próximos episodios de otros muchos más temas, ¿no? Por supuesto, estaré súper encantada de volver a estar con vosotros. Y nada, pues aquí me tenéis para lo que me necesitéis. Muchas gracias, Noelia. Gracias a ti, Rosa. Esperamos que el podcast de hoy te haya gustado. Recuerda que puedes escucharlo en nuestro portal web online.cursoslogopedia.es. Nos vemos en el siguiente podcast.